Los han tratado. Bueno, eso está mejor todavía. Bueno, estamos por aquí todavía corriendo en este día especial. Pero quiero invitarles para que hoy meditemos sobre un personaje muy conocido de las Escrituras. Tal vez es uno de los personajes más conocidos, pero a veces lo vemos como una historia, ¿no? Y de hecho, pues solemos relacionarlo mucho con historias infantiles o historias de fantasía, ¿no? Historias animadas. Pero es un personaje bien importante, de hecho, me gusta mucho y quería meditar en él pensando en la realidad que estamos hablando hoy de hacer un homenaje muy especial a los varones, pero obviamente es una temática que se aplica a la necesidad de cada uno de nosotros en la congregación. Y quiero invitarles para que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7, y vamos a hablar de este personaje, famoso personaje, creo que es de los más famosos. Dice así, Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé. Vamos a hablar un poquito hoy de estos tres punticos que tenemos aquí en este corto texto, pero que no dejan de brindarnos, como siempre lo hace la palabra de Dios, un texto edificante, un texto vivificante y un texto de bendición. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Primero que todo porque nos has dado la oportunidad de estar aquí. ¿Cuántas veces no nos programamos para alguna cita, para algún programa, para alguna actividad? Y de esa misma manera, por muchas razones, no logramos estar allí. Pero hoy estamos aquí y por eso, primeramente, te damos muchas gracias. Permitiste que nos programáramos y nos diste tu asistencia y tu cuidado para que pudiéramos cumplir este programa. Ahora también te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines para que tu palabra instruya nuestra vida, sustente nuestra vida y nos des tu entendimiento para ser edificados en esta noche. En algún momento, el Espíritu Santo permitió que Pedro confesase una palabra hermosa, maravillosa y eterna. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde iremos?, dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que te pedimos en esta noche, Señor. Que nos proveas a través de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, palabras de vida eterna. Amén. Bueno, vamos entonces a nuestra introducción. Ya vimos el texto. Me llama la atención algo y de entrada quiero compartirlo porque me parece que es importante sobre lo que queremos reflexionar el día de hoy. ¿Qué significa Noé? Noé significa alivio. Por eso su padre Lamec le puso Noé, porque dijo: este nos aliviará de nuestras aflicciones. Y partiendo de ahí, para mí es muy interesante realmente reflexionar sobre este punto y sobre este personaje bíblico, porque ya su nombre nos da una anticipación de lo que él podía en cierta medida comunicar o transmitir como persona. Pues en este devenir y en este recorrido ya de algunos años de caminar y ver tantos escenarios, no todos, pero ver muchos escenarios, pues uno se ha encontrado con situaciones donde hay personas que llegan o hay personas que hablan cuando llegan, o hay personas que la gente sabe que va a llegar y la gente no siente alivio. La gente más bien dice: ojalá no viniera.
Qué triste, ¿no? En cambio hay personas que cuando la gente sabe que van a venir, cuando los oyen que están por ahí, o cuando les advierten que dijo que se iba a acercar, la gente ¿qué? Dice, qué bueno, qué agradable, yo me quedo, yo me espero, yo quiero conversar con esa persona. Y eso es lo que me llama la atención de la vida de Noé. ¿Qué significa eso? Alivio. Tal vez por muchas razones, muchas personas, o tal vez nosotros mismos, frente a algunas situaciones, podamos más bien convertirnos en ¿qué? En ese tema que suelen decir de manera popular, ¿no? Una papa caliente, ¿no? Nadie lo quiere a uno, ¿no? Nadie quiere que uno esté ahí, no lo quiere y no la mamá, pero dormido. Entonces, ahí es donde uno viene a mirar lo bonito de este carácter y de lo que el nombre de Noé habla acerca de su personalidad y de la obra que de alguna manera Dios está y quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios de alguna manera también quiere que nosotros podamos ser en cierta medida para aquellos con quien nos relacionamos, que seamos alivio. Mire, es muy claro que es sabiduría popular, pero es muy cierto. Nadie es ¿qué? Monedita de oro, ¿para qué? Para caerle bien a todo el mundo. Eso es cierto. Yo no estoy diciendo que Noé le caía bien a todo el mundo. Es más, de hecho, a veces su personalidad y el que la gente diga, ay, qué rico que viene Germán, ay, qué bueno que viene Miriam. A veces usted no lo conoce y la gente empieza, bueno, ¿y quién es ese señor? Pues que todo el mundo, pues, ay, no, qué alboroto, ¿quién es ese señor? Y la gente se puede prejuiciar. Y de hecho llega y lo pueden atender y la gente lo puede pasar increíble y no falta ¿qué? Quien se sienta incómodo con usted. Porque así como usted lo quiere, pues otro se siente mal porque no nos quieren tanto. Es una bendita realidad a la que no nos podemos abstraer. Por eso vamos a ver 3 puntos que están aquí en el versículo 7 de la carta a los Hebreos, que dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo Noé? Con temor. La palabra significa con reverencia. Él tomó la palabra de Dios con reverencia, dice así. En que su casa, ¿qué? Se salvase. Qué bonito, ¿no? Y luego dice que así mismo como él creyó, puso en evidencia ¿a quién? A los incrédulos. A lo que yo le digo. Usted le cae bien a muchos y por eso a otros les cae mal. Y finalmente, ¿qué dice? Como consecuencia de todo eso, participó de una relación con Dios por gracia, por justicia. La justicia de Dios, ¿qué es por qué? Por gracia. Fue declarado justo delante de Dios, declarado, no que él fuera bueno ni que fuera perfecto, pero fue tratado por Dios como si fuera justo. Entonces vamos a mirar esos 3 punticos, porque la realidad es que esos tiempos en los que estaba Noé no eran tiempos fáciles, eran tiempos muy difíciles, tiempos de oscuridad, tiempos duros, tiempos de rebelión, y de hecho, por eso pues vino lo que vino, que fue posteriormente el diluvio. No eran los momentos pues de la dicha, pero eran momentos muy difíciles y ahí aparece este personaje para traer ¿qué? Alivio a su comunidad, a su familia y a los cercanos que estaban a él. 3 punticos entonces. Primero vamos a mirar, hablando de Noé como un hombre que procedió con fe, una vida que bendice. Decimos, primero, por la fe obedeció reverentemente. Por la fe juzgó la incredulidad. Y por la fe fue tratado como justo delante de Dios. Primer punto, por la fe obedeció reverentemente. Hay algo muy interesante aquí y es que Noé por 120 años estuvo construyendo un arca. 120 años. Y hasta ese momento, por lo menos de evidencia de la escritura, ni siquiera había llovido. ¿Y por qué estaba haciendo Noé un arca? Porque iba a venir una gran lluvia. Entonces, como decía, ¿no? Traía a memoria un comentarista y decía, ¿usted se imagina las charlas en esos 120 años? Oye, amigo, ¿se has visto al loco de Noé, no?
Sí, imagínate que es que ni siquiera llueve y este señor ahí perdiendo el tiempo, desgastándose el tiempo y es que construyendo un arca. ¿Y cuántos comentarios pudieron haberse dado en torno a aquella acción de Noé? Pero, ¿qué dice la palabra? Que él, ¿qué? Él la tomó por reverente, él no la tomó con menosprecio ni la desestimó, sino que, ¿qué? Aplicó y la obedeció y con reverencia, que de hecho la palabra ahí que aparece en la transliteración en español es que con temor. O sea, la tomó en serio. Como cuando usted, disculpen, cuando usted le habla a un superior, en cualquier estamento, en cualquier espacio, trabajo, cualquier institución, toma esa palabra en serio. En su defecto, pues que usted obviamente desestime o menosprecie su autoridad. Pero si usted lo tiene como una autoridad, ¿usted qué hace? Usted lo toma en serio y lo toma reverentemente. ¿Cuál fue el problema? Pues que muchos no lo tomaron y vemos que muchos no, demasiados, tal vez todos los que estaban por alrededor no tomaron en serio esa palabra. Y en el Antiguo Testamento tenemos también dos personajes. El primer rey y el segundo rey de Israel desestimaron la palabra del Señor. Y lamentablemente, pues vinieron las consecuencias. Por eso es importante tener en cuenta entonces a Noé como una persona que tomó en serio la palabra de Dios para ponerla en práctica. Vamos a mirar primero de Samuel 15, 22 al 26. En el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 15, 22 al 26. Dice, hablando acerca del rey Saúl, Dios a través del profeta Samuel le dijo, caballero, vaya, me va a hacer esta tarea, va a cumplir esta tarea. Y la tarea es, blanco es, gallina lo pone, frito se come. Era muy clara, la tarea era clara. Pero él hizo todo lo contrario. Entonces dice, versículo 22 al 26, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Y qué respondió Samuel a Saúl? No volveré contigo, ¿por qué? Porque desechaste la palabra de Jehová. Y 2 veces vuelve y le dice, ¿qué? Y él te ha desechado de su rey. Tremendo. A él se le había dicho algo muy concreto. Vaya, haga esta tarea y no traiga nada de allá. Nada. ¿Qué es nada? Nada. Y él trajo ganado y trajo a una persona. Por eso él le dice, se complace más Dios en ganado porque a usted le parece, no, a usted le habían dicho, blanco es, gallina lo pone, frito se come, ¿qué tenía que hacer? Pues traer un huevo, no era otra cosa, pero trajo la gallina, trajo un pato, no, simplemente lo que se le había pedido. Y no lo hizo. Entonces desestimó la palabra, fue desestimado. Pasamos a 2 de Samuel, segundo rey de Israel. Recordaremos aquella penosa historia de David, que no simplemente cometió adulterio, sino que terminó conspirando y siendo el determinante, ¿no?, de un asesinato. Y pues lamentablemente las consecuencias no se iban a hacer esperar. Y dice 2 de Samuel 12:9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con espada de los hijos. ¿Qué fue lo que hizo él? Desestimar lo que Dios le había enseñado. Entonces mira que contrario a Noé, qué triste es que no tuvieron reverencia ni respeto. ¿Por qué?
por la palabra de Dios. Y eso es una importante invitación para nosotros, para que recordemos, porque a veces nosotros, sí, uno lee como un lector las escrituras, pero la idea es acercarnos de tal manera, obvio, tendríamos que revisar todos los filtros que nos llevan a entender qué es la palabra inspirada de Dios, pero ya entendiendo y habiendo evacuado todos esos filtros y entendiendo qué es la palabra inspirada de Dios, la idea es que ¿qué? No solo que la leamos, sino que la pongamos en práctica. Por eso en Santiago, capítulo 2, para salir de este punto, Santiago, capítulo 2, que de hecho fue una carta un tanto discutida, es más, don Martín Lutero se resistía a aceptar esta carta como parte del canon, especialmente por este punto que vamos a ver. 17, 22 y 26, dice así: así también la fe, si no tiene obras, ¿qué? Es muerta. La fe, si no tiene obras, es muerta. Vamos al 22, un ejemplo. Dice, ¿no es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué? Hablando acerca de Isaac, ¿se acuerdan? Cuando Abraham llevó al chico, él fue y hizo lo que tenía que hacer, pero finalmente, ¿qué? Él fue justificado, fue por la fe. Pero cuando se le dijo que obrara, ¿qué hizo? Obedeció hasta donde le correspondía obedecer. Y por eso concluye el 26 diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también ¿qué? Efectivamente. Entonces mire que lo importante realmente es que cuando yo digo que tengo reverencia por la palabra, es porque la ¿qué? La obedezco. La obedezco. Y en ese sentido Noé fue muy eficiente. Dice que cuando fue advertido sobre cosas que ¿qué? No se veían. Por eso el versículo 1 de Hebreos, ¿qué dice? Hebreos 11, es pues la fe la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y cuando a él le advirtieron sobre eso que no se veía, ¿qué hizo? Obedientemente, ¿qué? Se preparó. Y así muchas veces en nuestra vida nos corresponde actuar sobre muchas situaciones que nosotros no sabemos. No sabemos finalmente cuál va a ser el resultado. Usted va al médico, tiene un malestar, lo evalúan, lo examinan, sacan el diagnóstico y ¿qué le prescriben? Pues le prescriben o una fórmula o le prescriben un tratamiento. ¿Qué me corresponde hacer a mí? La fórmula y que me prescriban el tratamiento, ¿ya me soluciona? No. Tengo que ¿qué? Seguirlo. Y a veces uno dice, ay no, Dios mío, pero yo hace rato que empecé ese tratamiento y no me... ¿Y cuánto el tratamiento? Son 30 días. ¿Y hace cuánto empezaste? Ayer. Pero así somos como los niños cuando usted los saca a pasear. Cuando nosotros salíamos con nuestros hijos y que vamos para Armenia. Ah, bueno. A la primera esquina que le preguntaban a uno, ya vamos a llegar. Y así somos a veces nosotros, impacientes. Y eso nos lleva muchas veces a orar por incredulidad. ¿Qué significa? No seguimos el tratamiento. Normalmente, usted se empieza a tomar la primera pasta, segunda pasta, tercera pasta. ¿Se sintió bien? ¿Qué hizo con el resto del tratamiento? Lo tiró por la borda. Por eso es que casa que se respete tiene botiquín improvisado. Porque hay una cantidad de medicamentos que alguien empezó a tomarse un día y no terminó, pero por ahí están, gracias a Dios. A otro le servirán. Pero ¿cuál es el punto entonces? Que cuando uno le prescribe, uno no sabe, uno no tiene garantizado. Pero cuando usted lo empieza a hacer por fe, obviamente a dar los pasos, a actuar, a proceder, pues los resultados van llegando de manera consecuente, de manera eficiente y finalmente es duro el resultado. Entonces, en muchos aspectos de la vida estamos llamados a caminar por fe. Y uno de esos es aquí, nuestra vida cristiana. Eso es lo que hacemos nosotros, obrar, trabajar, proceder, actuar por fe. Nosotros no hemos visto,
pero sabemos que estamos caminando hacia allá. Segundo punto, decíamos entonces, primer punto, por la fe obedeció ¿qué? Reverentemente. Segundo punto, por la fe, decíamos, de manera por defecto, juzgó la incredulidad de los incrédulos. No fue que Noé se paró y dijo, mire ustedes, y entonces ustedes son los malos y yo soy el bueno. No, sino que como él creyó y él actuó por defecto, a los incrédulos, pues terminaron condenados. Y entonces es lo mismo que muchas veces pasa con usted. Usted fue el que estudió, usted fue el que se preparó, usted fue el que trasnochó, usted fue el que se dio la pela, y cuando usted finalmente obtuvo los resultados de su esfuerzo y cuando obtuvo el usufructo de su esfuerzo, ¿qué dicen los que no hicieron nada? Muy de buenas. Muy de buenas, ¿no? Es que es más chiripudo, ¿sí? No, es que ese se cae y no, cayó parado, no. Y entonces los que quedan por fuera, por ejemplo, miren los olímpicos. Los 100 metros, ¿cuántas medallas de oro dan en los 100 metros? Sabemos que solo una medalla de oro. Y todos se preparan, como dice Pablo en 1 Corintios 9, todos se preparan para ganar. ¿O quién se prepara para perder? Pero finalmente, ¿cuántos ganan la de oro? Y no significa que los otros no se prepararon, pero finalmente el que gana, ¿cómo hace ver a los otros que ya también se habían preparado? Perdedores. Él no lo hace por odioso ni porque se crea mejor, no. Él lo logró y lamentablemente por defecto los otros quedan por detrás. Y así pasó con Noé. Noé se preparó y finalmente llegó el día en que ¿qué? La puerta, exactamente, se cerró la puerta y ¿qué pasó? El agua llegó. Y cuando el agua llegó, ¿qué pudieron haber dicho algunos? Hola, ve, el loco tenía razón, ¿no? Pero cuando el agua ya le llegaba a los tobillos, bueno, ¿y qué tal que el loco tenga razón? Y cuando el agua ya le llegaba al cuello, digámosle a ese loco que nos colabore. Pero cuando el agua los anegó, pues ya no había nada que hacer. Y él no lo hizo pensando que los iba a dejar por fuera. Él actuó es pensando que le obedecía a quién, a Dios. Y así pasa en tu vida. Tú vas obedeciendo y tarde o temprano los resultados van a llegar en tu vida. Y el que va desobedeciendo, pues tarde o temprano también que las consecuencias pues van a ir llegando a su vida. Y obvio, vienen las comparaciones y a veces las posturas odiosas y la envidia y el enojo, pero tú no lo hiciste con esa intención. Tú fuiste obediente, tú estudiaste, tú fuiste juicioso, lo que el otro no hizo. Porque, ¿cuál es la más fácil hoy en día? ¿Y cuál es la tendencia humana hoy en día? Pues todos nos lo queremos ganar. ¿Por qué funciona el baloto? Porque la gente, todos quieren un golpe de suerte. ¿Por qué funciona la lotería? Todos quieren un golpe de suerte. ¿Por qué funciona el chance? Porque todos quieren un golpe de suerte. ¿Por qué la gente paga porque le arreglen algún problema? Porque todos quieren ¿qué? La más fácil, ¿no? La gente no quiere compromisos. La gente quiere vivir como le parece y cuando las cosas se dañan, ¿quiere qué? Pagar. Pero resulta que muchas veces el daño viene consecuencia de ¿qué? Como cuando a uno le descubren triglicéridos, ¿no? Tanto lo hemos compartido. Caballero, mi dama, usted tiene altos los triglicéridos. Y ahí mismo, la memoria, ¿no? Rebobinamos. ¡Ay! Hace 15 días yo estuve aquí en Las Collazos y me comí un chuncho. No, yo creo que fue esa papa rellena que yo me comí ahí. Papa rellena, 20 años, 30 años, 40 años metiéndole grasa al cuerpo. Y cuando vienen los triglicéridos, ¿qué dice uno? No, voy a tomarme una agüita con limón. Porque se mete el grasero y después llega a la casa y es que un vaso de agua con limón. Ay, ya eso ya. No hay que tener. Entonces, ¿a qué voy? El que se ha cuidado, el que ha comido lo que corresponde, el que ha tenido cuidado con su dulce, con su grasa, pues obvio su cuerpo de alguna manera va a responder distinto a quién no se ha cuidado. Por eso entonces, su obediencia puso en evidencia la incredulidad de los que no quisieron creer. Vamos a Hebreos 4, 1 y 2 y Hebreos 4, 11 al 13.
4, 1 al 2. Y dice así. Bueno, tengamos en cuenta que recordemos un poquito de historia bíblica. El pueblo de Israel sale de un imperio, que en ese momento era el imperio más poderoso del momento, que el imperio egipcio. Son liberados y ellos salen. Y ustedes recordarán que hubo muchos eventos maravillosos. El mar Rojo se abrió, Dios les proveyó agua de una roca, maná, codornices que pudieron comer, pero aún así hubo un pueblo rebelde que finalmente nunca le quiso creer a Dios, a pesar de todo lo que vieron. ¿Y qué pasó? 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto y esa generación, porque fue una generación, esa generación, que eran los adultos, nunca entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por incredulidad. Entonces, es lo que dice 4 del 1 al 2, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros que parezca no verlo alcanzado. ¿Por qué? Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿En quién? En los que la oyeron. Entonces mire que, ¿por qué se quedaron en el desierto? Por incredulidad. ¿Para ellos era la promesa? También. ¿Para ellos era la tierra prometida? También. ¿Ellos estaban llamados a participar de todo lo que Dios había dicho desde tiempo atrás por medio de los patriarcas? Claro, todos. ¿Por qué no entraron? Por incredulidad. Entonces, por eso pasando, versículo 11 al 13, capítulo 4, ¿qué dice? Procuremos pues, no caigamos nosotros en ese ejemplo de desobediencia, sino hoy, si yo soy incrédulo, resistente a la palabra, a sus promesas, hoy es un buen día para decirle, Dios mío, ayúdame a creer. Y por eso dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿y qué discierne? Los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Entonces, mira, si yo mismo ahorita estoy peleando con la incredulidad, pues volvámonos a Dios y pidámosle que nos ayude, porque Él conoce mi pensamiento y conoce mis intenciones. Y yo sé que a veces, en un mundo tan hostil, no es fácil creer. Segundo, nuestra formación a veces no nos da elementos para creer. Pero ¿qué sigue diciendo? 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos ¿de quién? De aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso entonces más bien seamos nosotros de los que, gracias a la fe, alcanzamos las promesas, pero no de aquellos que por la incredulidad nos quedamos por fuera de las promesas. Entonces vemos a este Noé que primero tuvo temor reverente frente a la palabra y segundo, sin querer, ahí sí como diría el chavo, sin querer queriendo, ¿qué? Terminó juzgando a quienes, a los que no creyeron. ¿Por qué los juzgó? Por su fe. Así como usted actúa, procede, ¿por qué? Porque usted cree en sus objetivos, en sus propósitos. Si usted está ahorita esforzándose por la carrera que está desarrollando y desempeñando y quiere alcanzar, porque usted cree en ella. Si usted está desarrollándose por ascender en el trabajo donde usted está, por crecer aún en su proyecto, es porque usted cree en eso. Y por eso se está esforzando. Mientras que otros que de pronto no validan eso, no les importa eso. Y por eso te van viendo que ir hacia adelante, mientras muchos se quedan en el mismo lugar. Y sin querer entonces, tú vas poniendo en evidencia que definitivamente lo que uno siembra, lo va a recoger. Y que vale la pena dar la tarea
dar el trabajo, dar el esfuerzo que corresponde. Y la vida cristiana también es así. Por eso Pablo compara la vida del creyente con un soldado, con un atleta y con un obrero. ¿Por qué? Porque todo eso requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. ¿Para qué? Para participar, obviamente, de las bendiciones de Dios. Y no significa que sea un trabajo mío en mi carne, no. Requiere esfuerzo ¿qué? En estar en esa palabra, en permanecer con Dios, en tener comunión con Dios, en depender de Dios, en someterme a Dios y en creerle a Dios. No estamos hablando de tu músculo, estamos hablando de tu fe. Otro tipo de músculo, la fe y el músculo espiritual. Por eso entonces dice que como conclusión, primero, obedeció reverentemente, por defecto terminó, ¿cierto? Por la fe, juzgando la incredulidad, pues dice que finalmente heredó ya por efecto, a causa de su acción, el tener una relación con Dios por medio de ¿qué? De la fe. Ser tratado como justo sin ser un hombre perfecto. Ser tratado como justo sin ser por naturaleza un hombre bueno. No estoy diciendo que fuera un hombre malo, pero claramente dice Romanos 3:10 que justo y bueno no hay ninguno. Entonces, ¿qué significa? Que Dios lo trató como si fuera una persona correcta, justa y buena por la fe, no por lo que él era. Y eso es una invitación para nosotros, que muchas veces sentimos distancia al establecer una relación con Dios. ¿Por qué? Recuerdo palabras de mi papá. En algún momento convaleciente, le pregunté, le dije, papá, hemos hablado varias veces, hemos abordado este tema de la fe. Mi mamá, mi hermana, yo inicié mi primer grupo de oración, fueron mi hermana, mi papá y mi mamá. Y ese día hablando, él me decía, mijo, es que uno es malo a veces y pues uno hace cosas malas, no malo, él me dijo, uno hace cosas malas. Y eso genera como esa resistencia o esa, digamos así, distancia para acercarse a Dios. ¿Y por qué para mí es muy importante? Porque fue la primera persona que me llevó a una iglesia. Yo recuerdo exactamente lo que mi papá le dijo a mi mamá. Le dijo, vístame al niño que lo voy a llevar a la iglesia de don Carlos Romero. Así dijo él. Y él me quería llevar a la iglesia bautista y me llevó a la presbiteriana, pero me llevó a una iglesia. Yo nunca lo olvido, yo nunca lo olvido. Y fue la persona que me llevó a ver una película cristiana que se llamaba La verdadera historia de Jesús. En los Cosmocines, ya acordarán que fue en los años 80, ya no existe. Entonces, ¿qué veo yo? Que de todos modos era una persona que tenía una inquietud por Dios. No se la decía a nadie. ¿Pero qué? Tus obras hablan de qué? De tu fe. Era una persona con errores, con fallas, y eso a veces ¿qué genera? Que tú sientas que no te puedes relacionar con Dios. Pero ¿sabes cuál es la buena nueva hoy? Que no es por obras, no es por quién tú eres, es por fe, es por gracia. Por eso hoy cualquiera de nosotros, no importa lo que me haga sentir lejos de Dios. Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Primero, ¿para qué? Para perdonarme. Y segundo, para quitarme esa sensación de inmundicia y poder acercarme con libertad. Por eso, para concluir y seguir con nuestra celebración, quiero invitarles a Efesios 2:8 y 9. Efesios, vamos a la carta a los Efesios. Dice el apóstol en esta hermosa carta, porque por gracia, ¿por medio de qué? Y esto es una fe que no es de ustedes, que no es de nosotros, que es que un don que Dios te regala. Por eso dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por eso, familia, qué bueno recordar hoy a un Noé, un hombre que era alivio, y fue alivio a su casa, y fue alivio a su familia. Qué bueno que tanto, obvio, varones como mujeres, podamos representar esta realidad. Saber que cuando nosotros lleguemos, que donde nosotros estemos o con quien nosotros nos relacionemos,
podamos, por la gracia de Dios, tener este efecto ¿qué? De alivianar, de ayudar, de consolar y de compartir la carga con los demás. Que no seamos esa papa caliente, sino que seamos ¿quién? Esa persona que muchos, con los que muchos quieren compartir. Porque tenemos problemas de identidad, o porque tenemos problemas como ahora pues que hablamos de aceptación, o tenemos problemas de pronto de imagen. No, al contrario, porque tenemos un Dios que nos consuela y nos permite ¿qué? Consolar a otros. Porque tenemos un Dios que nos ama y nos permite ¿qué? Amar a otros. Ahí es donde me identifico 100%, porque yo no podía entender, pues hay muchos años que leía la famosa oración de Francisco de Asís: hazme un instrumento de tu paz. Yo no lo podía entender. No podía entender porque hay una parte que ya no tiene lógica. Y es que cuando él dice, amando, soy amado. Sirviendo, soy servido. Dando paz, recibo paz. Eso uno no lo entiende, ¿cierto? Para mí eso no funcionaba hasta que conocí de Dios. Y entendí que definitivamente hasta que nosotros no amamos, no disfrutamos del amor. Y hasta que no servimos de corazón, no disfrutamos cuando nosotros nos sirven. Y hasta cuando nosotros no podemos realmente aliviar a otros, nos cuesta sentir alivio. Por eso, démosle gracias a Dios y que permita que a través de esta pequeña imagen y esta reflexión que nos enseña la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7, recordemos cómo Noé por la fe se preparó, ¿qué? Acerca de cosas que él no había visto. Sin querer, juzgó a los incrédulos. Pero lo mejor fue que, ¿qué? Finalmente participó de una relación con Dios por la fe. Porque muy bien, de hecho, lo dice esta carta a los Hebreos, lo dice la carta a los Romanos, lo dice Santiago y lo dice Habacuc: el justo vivirá por la fe. Amén. Bendito Dios, te damos muchas gracias en este día especial. Te damos muchas gracias en esta noche especial. Te agradecemos, Señor, por este pequeño momento de reflexión en la vida de Noé, donde nos permite recordar cómo no fue accidental que llevaras este nombre. Porque él, a pesar de ser un humano, sujeto a debilidades, a pasiones, y rodeado de todos los defectos que un ser humano pueda tener, por tu gracia, tú le permitiste ser alivio a su esposa, ser alivio a sus hijos, ser alivio a la familia de sus hijos y finalmente mantener firme la generación de Adán y Eva que habían empezado en el capítulo 2 y en el capítulo 1 del Génesis. A pesar del diluvio, no se perdió la genealogía, porque en gracia, a través de este hombre que halló gracia delante de ti, a pesar de ser un humano común y corriente, Señor, tú permitiste que las generaciones pudieran seguir llegando tu imagen y tu semejanza, pero acompañados de ese elemento eterno, Señor, y maravilloso, que es tu gracia incondicional. Hoy te damos gracias, Padre fiel, y te pedimos que nos permitas, con la ayuda de tu Santo Espíritu y con la ayuda de tu suficiencia y de tu poder, Señor, ser alivio para todos aquellos que nos rodean, Señor. Aquellos que no conocen de ti, aquellos que necesitan un consejo, una ayuda, un apoyo, una motivación, un estímulo. Para aquellos que necesitan vida, poder llevarles a Jesucristo, poder llevarles a aquel Señor de señores, Rey de reyes, que como decíamos al inicio, Pedro muy bien confesó, tiene palabras de vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos fortaleces en medio de la debilidad. Tal vez hoy tengamos que decirte como Jairo, aquel hombre que estaba perdiendo su hija a causa de una enfermedad. Y cuando tú le dijiste, no temas, cree solamente, él te dijo, ayúdame a creer. Así tal vez hoy nosotros tengamos que decirte en esta noche, Señor, ayúdanos a creer.